Aplicaciones geométricas de la integral definida. Volumen de superficies de revolución. Si una curva plana gira alrededor de una recta, engendra un cuerpo que se lo llama de revolución. Este concepto ya fue observado anteriormente en el capítulo correspondiente a geometría de las formas. Como dijimos allí, por citar algunos ejemplos, un paraboloide de revolución se obtiene por la rotación de una parábola alrededor de su eje focal y una esfera por la rotación de una circunferencia alrededor de cualquiera de sus diámetros. Veamos entonces, si tenemos una curva que delimita con una recta una superficie y esa curva gira alrededor de esa recta, queda determinado un cuerpo. Aplicando integrales definidas, podremos calcular el volumen de ese cuerpo. Es decir, que vamos a trabajar buscando una fórmula para calcular este volumen para el caso de cualquier curva que gira alrededor de una recta, pero particularmente uno de los ejes. Vamos a hacer la deducción suponiendo que la curva plana definida por f de x rota alrededor del eje de las abscisas. Consideramos a la misma en un intervalo AB. Para ello, vamos a dividir al intervalo AB en intervalos más pequeños, como hicimos anteriormente para otra demostración. Cada uno de los rectángulos va a tener como base la medida del subintervalo y la altura va a estar dada por la imagen del valor inicial del intervalo. Por ejemplo, para este rectángulo, la altura va a ser la imagen de A. Y cada uno de estos rectángulos que van quedando determinados, al rotar alrededor del eje X, va a engendrar un cilindro. Si miramos en particular uno de los tantos rectángulos, su base es delta X y su altura f de x sub y. Sabemos que podemos seguir dividiendo al intervalo AB cada vez en más subintervalos. En particular, si consideramos al rectángulo destacado, el mismo dará lugar a un cilindro cuya altura h está dada por delta x y cuyo radio r queda determinado por f de x sub y. Esta es la expresión del volumen de cualquier cilindro. Para este caso particular, la de este rectángulo, el iésimo, el volumen del rectángulo iésimo es igual a pi por f de x sub y al cuadrado por delta x, teniendo en cuenta lo que dijimos antes. De esta manera, considerando todos estos rectángulos formados y llamando b de x al volumen engendrado por la rotación de la curva, podemos plantear la siguiente aproximación. B de x es aproximadamente la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de pi por f cuadrado de x delta x. Esta expresión es la misma, pero extrajimos de estas sumatorias el número pi. Si aumentamos la cantidad de intervalos en que dividimos la curva, la aproximación será cada vez más cercana al volumen de rotación generado por la curva. Para poder lograr la magnitud exacta del volumen, debemos calcular el límite. El límite para n tendiendo a infinito de la expresión que habíamos encontrado. Esta expresión, recordamos, corresponde al concepto de integral. Entonces, resulta que el volumen de la superficie de revolución determinada al girar la función, la curva de la función alrededor del eje X es igual a pi por la integral definida entre a y b de f cuadrado de x diferencial x. Si quisiéramos o si pudiéramos considerar la rotación de la curva alrededor del eje Y, en ese caso la superficie que obtenemos es otra y la fórmula es semejante.
pi por, tendremos otros límites de integración y la función estará expresada en función de